En este módulo vamos a ver el proceso de la pérdida. Esto se puede aplicar tanto como cuando perdemos un familiar por muerte, así como cuando tenemos una separación, dado que se ha visto que ambos procesos pasan por las mismas fases. Así que vamos a comenzar viendo primero la gráfica de qué es lo que sucede. Entonces ustedes pueden observar que, perdón, digamos, en su estilo de vida uno tiene un nivel de productividad estándar que vamos a decir en este momento que estamos al 100. Cuando sucede el proceso de la pérdida, lo primero que pasa es que nos negamos a qué está pasando. O sea, decimos, no, no puede ser, empezamos a justificar un montón de cosas y aquí es donde nosotros pues tenemos que hacer ciertas cosas para pasar. Luego viene el proceso de la ira, la negociación y aquí podemos caer en tristeza o depresión y por último en aceptación. Entonces, para ahondar un poquito más, cuando estamos en negación siempre estamos diciendo esto no está pasando, esto no puede ser, debe haber alguna razón específica externa a la situación, ¿verdad? Es decir, digamos que cuando alguien muere, nosotros lo primero que pensamos es, no lo creo, deben estar mintiendo, no puede ser, no es posible, o cuando alguien se va, empezamos, que no se muera, ¿verdad? Pero se va de la vida de uno, una separación de pareja, por ejemplo, empezamos a decir, no creo que sea porque él quiere, algo le tiene que estar pasando y empezamos en ese tema de negar la situación a pesar de la evidencia que estamos viendo. Luego viene la parte de la ira, en donde uno se da cuenta que si está pasando lo que está pasando, la persona se fue o la persona se murió y empezamos a enojarnos, ya sea con el que tengamos enfrente o incluso con nosotros mismos. Esto puede ser como cuando un familiar muere, empezamos a echarle la culpa al doctor, al hermano, al esposo, a los hijos, a quien sea, porque necesitamos sacar esa energía de enojo y lo que hacemos es que procuramos tener como una especie de salida de nuestro enojo hacia una persona. Y cuando esto sucede, nos peleamos con el mundo. Incluso cuando se da este proceso en la separación, nosotros podemos también como volcar este enojo hacia la persona de quien nos separamos, ¿verdad? O lo podemos volcar hacia un tercero, por ejemplo, si la pareja se fue con otra persona, entonces podemos volcar ese enojo hacia esa otra persona, ¿verdad? Entonces, este proceso es como de mucha energía, ¿verdad? De mucha energía y mucha violencia. Por eso hay que tener también cuidado, pero sobre todo conciencia de lo que nosotros estamos viviendo en cada momento. Luego está la negociación, donde empezamos a decir, bueno, esto fue lo que pasó, pues empezamos a analizar todos los procesos y sucesos, ¿verdad? Y empezamos a ver o a buscar ese equilibrio, a tratar de decir, acepto que se fue, pero eh, esto fue por esto y esto y esto. Le bajamos la intensidad a la ira, pero comenzamos como de repente a justificar. Bueno, esto fue por esto otro, aquí no había más nada que hacer. Cuando alguien muere, ¿verdad? Y empezamos a decir, bueno, probablemente esta situación o probablemente esta otra. Es decir, que en la negociación estamos haciendo un trato con nosotros mismos, ¿verdad? Para tratar de buscar ese equilibrio y sobre todo volver a la productividad que teníamos, porque en todo este proceso nuestra productividad se ve afectada y no estamos haciendo las cosas como normalmente nosotros las haríamos, sino que tenemos como un delay, como que lo vamos haciendo atrasado, no nos acordamos y todo esto. En la negociación necesitamos buscar ese equilibrio. Luego está la tristeza que puede caer incluso a niveles tan bajos como la depresión. Aquí es cuando ya me doy cuenta, ¿verdad?, de que la persona realmente ya no está, en donde en nuestra rutina ya no aparece esta persona y empiezan a haber espacios vacíos, ¿ok? Si en la mañana uno se levantaba y platicaba con esta persona y ahora la persona no está, ¿por qué? Porque se murió o porque se fue. Entonces, ese vacío empieza a calar en nuestro corazón y empezamos a sentir esa tristeza, ¿verdad? Porque la ausencia en la rutina que nosotros teníamos empieza a ser cada vez más fuerte. Y aquí es donde nosotros podemos
definir qué es lo que vamos a hacer posteriormente, cómo vamos a llenar estos vacíos, con qué actividades, con qué situaciones. Ojo, esto no se puede llenar con otras personas. No podemos como agarrar otra persona para llenar este vacío, ¿verdad? Sino que es más una especie de entender que la rutina nos va a cambiar, ¿verdad? Porque la tristeza viene cuando nosotros estamos recordando constantemente que esta persona ya no está, ya sea porque se murió o ya sea porque se fue, ¿verdad? Y si nosotros no logramos entablar una nueva rutina de nuestras actividades, agendar las cosas que nosotros tenemos que hacer para ser más productivos, para hacer lo que tenemos que hacer, entonces podemos caer cada vez más en una tristeza más profunda hasta llegar a la depresión. Este es un punto en donde uno tiene que ver si realmente va saliendo o lo que está haciendo más bien es sumirse más en el sentimiento. Y aquí es donde nosotros pudiéramos necesitar un psicólogo. Esto es súper importante porque es un punto en el que mucha gente no podrá salir por sí misma y se necesita el apoyo de un profesional. Pero aquí, en este curso, te das cuenta de dónde estás. Estoy aquí, necesito ayuda o estaba más triste antes, pero ya voy saliendo y voy mejorando. O me ha costado mucho salir de aquí, entonces sí necesito ir donde un profesional en psicología que me ayude a pasar este proceso. Igual más adelante vas a aprender algunas actividades para poder organizar todas estas cosas de las emociones también. Pero ahorita vamos en la etapa del reconocimiento de qué es lo que sentimos en cada momento y con cada situaciones y cosas que nos suceden. Luego está la etapa de la aceptación. Aquí es cuando uno dice, bueno, la situación ya se dio, ahora tengo que hacer nuevas cosas, ¿verdad? Y tengo más tiempo, independientemente si la persona fue que murió, pues entonces tengo que honrar la vida de la otra persona viviendo la mía de la mejor manera. Y empezamos a aceptar que esa persona ya no está, ya tenemos una nueva rutina, nuevas actividades y de alguna forma empezamos a vivir la vida nuevamente, pero no de la manera en que la vivíamos antes, que esa es la parte más difícil, aceptar que no la voy a vivir como la vivía antes.